Amada Iglesia, muy buenas tardes o buenas noches. Nuevamente para mí es una gran bendición estar nuevamente con ustedes en contacto por este medio. Y bueno, damos gracias a Dios porque hemos estado iniciando acerca de las fiestas judías. Realmente iniciamos un nuevo tema y bueno, hoy vamos a continuar. Vamos a dar varios grados de importancia y vamos a hablar también acerca de las fiestas judías. Gloria al Señor. Bueno, solamente voy a recapitular algunas cosas para después avanzar, para poder contribuir a lo que hay más por entender y por comprender. Habíamos dicho, hermanos, que en el libro de Levítico, hermanos, se divide en dos partes. Los primeros capítulos del 1 al 18, ¿sí? Que habla sobre los sacrificios y sobre las leyes. Pero también a partir del capítulo 19 hasta el 27, habla precisamente sobre las cosas a santificar y sobre los días santos. Precisamente nosotros vamos a hablar sobre esa segunda parte, sobre los días santos, gloria al Señor. Así que específicamente en el capítulo 23. Ahí tenemos la institución de los días santos que Dios había determinado para la humanidad. Y habíamos dicho, hermanos, que el mes de Abid es el primer mes, ¿sí? De todos los meses siguientes. Es el primer mes de todo el año. Al igual que el calendario gregoriano, son también, sí, el año se divide en 12 meses. Aquí también, hermanos, se va a dividir, el calendario judío también se va a dividir en 12 meses. ¿Sí? Y habíamos dicho que el mes de Nisan, la escritura lo había dicho como el principio de los meses. Así lo menciona, ¿no? O el mes primero, también en Esther capítulo 3, versículo 7. Pero también habíamos dicho, hermanos, que el mes de Nisan es el mismo mes que también se le conoce también como el mes de Abid. Abid, ¿sí? Ahí en Éxodo capítulo 13, versículo 4. Y bueno, estos meses cuando se inician, si nosotros lo comparamos con el mes gregoriano, con el año gregoriano, podemos decir que el mes de Abid o el mes de Nisan, que es el mismo mes, se le llama diferente, ¿sí? Tiene que ver precisamente con el tiempo de la primavera. Esto es como, empezando como marzo y abril, más o menos. Entre mediados de marzo, como entre mediados de marzo y mediados de abril, es lo que se inicia. Es decir, del 15, ¿sí? Del 15 de marzo al 15 de abril. Más o menos ahí es cuando para el calendario judío es el mes que se inicia. El mes de Abid. Gloria al Señor. Ahora, habíamos dicho también, hermanos, que Dios había santificado algunos días. No todos, en todos los años, no todos los días del año, sino que algunos días. ¿Sí? Esto es, hermanos, para demostrar que debemos de dedicar tiempo en devoción, en búsqueda de Dios. Dice que es algunos días del año, ¿sí? Que estos deben de estar sobre los demás días. ¿Con qué propósito, hermanos? Para santificarnos, para tener un momento de guardarnos y de apartarnos para tener comunión con el Señor. Dios había estipulado, ¿sí? Unos días especialmente de regocijo para tener comunión con Él. ¿Sí? Ustedes recuerdan que ahí en Esther capítulo 9, versículo 19, ¿sí? Esto dice que esos meses, esos días habían sido apartados para alabarle, para buscarle, para tener comunión con Él y a su vez también para gozarnos nosotros con Él. Amén. Ahora, en cuanto a los días santos que Dios había establecido, Él le llama ahí en Levítico capítulo 23 que son fiestas. Fiestas. Y ahora, cuando habla de fiestas, tienen que hablar de celebraciones. Se llaman fiestas y es decir, son destinados para alegría y para regocijo, ¿sí? De la gente, ¿sí? Luego también dice que son santos, o sea, parece ser que hay una contradicción, pero no es así. Son días de fiesta, ¿sí? En santidad, porque dice que son fiestas y además son santos. Es decir, son días de celebración, ¿sí? Y apartados para tener comunión con el Señor. Así se puede entender ahí en Levítico capítulo 32, vamos a verlo, pero en capítulo 23, versículo 2. Dice, habla a los hijos de Israel y diles las solemnidades de Jehová, las cuales reclamaréis santas. Solemnidades son como fiestas también, o las fiestas de Jehová, las cuales proclamaréis santas. Es decir, sí, santas convocaciones,
¿sí? Es decir, está hablando que son fiestas para regocijarnos con él, pero no son fiestas para dar rienda suelta a los placeres y a los deberes carnales, sino que más bien son celebraciones de regocijo en el alma, pero también tienen que preservar esta característica de son santas, es decir, apartadas de toda concupiscencia. ¿Sí? Ahora, dice la escritura que estaban invitados todo el pueblo de Israel para celebrar esos días. Estaban invitados todos, hermanos, para que pudieran tener un regocijo a nivel espiritual. Así que son fiestas solemnes, ¿sí? Es decir, tienen que ver con un formalismo que podríamos ir de etiqueta, ¿sí? Ir engalanados, ir preparados con nuestros mejores vestimentas, porque son fiestas hacia Dios y son publicadas ¿sí? Para todos, es decir, todos caben ahí. En otras palabras, todos tenían la capacidad de participar en esas celebraciones. ¿Sí? Gloria al Señor. Habíamos dicho, hermanos, que ahí en Levítico capítulo 23 se presentan las fiestas solemnes o las fiestas que se deben de preservar. Y ustedes se dan cuenta que estamos en el libro de Levítico, es decir, en tiempos de Moisés. Moisés fue el que escribió el Levítico. Quiere decir que desde el comienzo de la historia de la nación de Israel, Dios había estipulado estas fiestas que el pueblo de Israel tenía que preservar. Ahora, se había mencionado, ¿sí? La primera, bueno, aparecen ahí en Levítico 23, aparecen, algunos quieren verlo como 7, otros quieren verlo como 8. ¿Por qué? Porque la primera que se menciona es día de reposo, ¿sí? Es decir, si el año tiene 52 o 53 semanas, cuando hablamos del día de reposo, es decir, al año había 53 o 52 días de reposo. Eso está diciendo, hermanos, que cada 7 días había un día de descanso. Dios había estipulado, observen hermanos claramente, ahorita vamos a entrar en entendimiento, Dios había estipulado que eran 7 días, hermanos, que era el séptimo, perdón, que era el séptimo día de reposo. Esto es el día sábado. Los judíos le llamaban el Sabbat. Hasta la fecha lo siguen llamando el Sabbat. Sí, desde Génesis, hermanos, desde los comienzos de la historia de la humanidad, sí, hasta el final de nuestros tiempos, la tradición judía lo llama como el Sabbat o como el día de descanso. Gloria al Señor. Y esto no sucede con nosotros. Vamos a entender por qué ahora la cristiandad celebra el domingo. El domingo es el día primero de la semana. En cambio, el Sabbat es el último día, ¿sí? De la semana. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? ¿Quién cambió el día de Dios, ¿sí? De sábado a domingo? Si la tradición judía siempre lo ha celebrado ellos el día sábado, es decir, el séptimo día, ¿por qué, hermanos, los cristianos celebran el primer día de la semana? Bueno, esto lo podemos ver, ¿sí? De acuerdo a la historia. Ustedes recuerdan ahí en Génesis, vamos a ir primeramente a Éxodo, porque si no me voy a desviar. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Dice, acuérdate, ¿sí? Acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día, observen hermanos, 6 días a la semana tienes 7 días. Habla que 6 días tienes que trabajar y el séptimo tienes que descansar. Observa, es una institución que Dios había determinado desde el comienzo de la historia de Israel. Es decir, se tenían que trabajar 6 y el séptimo era de descanso. ¿Por qué la cristiandad ahora celebra, hermanos, ¿sí? o destina el primer día de la semana y no el séptimo? Bueno, porque eso tiene que ver en base a la tradición católica, lo del Señor. Así que vemos entonces, aquí Dios había instituido, fíjense, aquí hay algo importante. Está dentro de los, estoy leyendo Éxodo 20, donde aparecen los 10 mandamientos. Y hermanos, estamos hablando que es el mandamiento 4, que se debe de respetar. Debemos de trabajar 6 y descansar 1, el séptimo día. Esto hace ver, hermanos, que es el cuarto mandamiento, lo que nos está poniendo a la importancia, al nivel
de lo que Dios estaba demandando para su pueblo. Es decir, los cuatro primeros mandamientos tienen que ver con nuestro Dios, siempre está en primer lugar. Y los otros 6 tienen que ver con nuestra sociedad y con nuestra naturaleza humana. Así que cuando dice que 6 días trabajarás, ¿sí? Está hablando que el séptimo se debe de descansar. Y se descansa, hermanos, porque Dios lo instituyó para dedicarlo al descanso de nuestro cuerpo y para tener comunión con Él. Por eso estamos hablando de los días judíos, días o festividades judías. Ahora, ¿qué fue lo que pasó, hermanos? Dice que el término sabbat, es decir, aquí dice 6 días trabajar, dice, acuérdate, haz del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de las puertas, de tus puertas. Está hablando, hermanos, que todos nosotros debemos de dedicar un día de descanso. Ese día, hermanos, es para refrigerio, para tener comunión nosotros como familia, ¿sí? Para también, hermanos, tener un memorial con Dios. Es decir, hermanos, tener ¿sí? un día dedicado a la reflexión de nuestro Dios. Eso precisamente se llama el Sabbat para los judíos. El término Sabbat significa descanso, en el hebreo, hermanos, descanso. Y ustedes se dan cuenta, hermanos, que así como aparece en Éxodo, dice también, hermanos, creo que está en Génesis, hermanos, capítulo 2, versículo 3. Dice, y bendijo Dios al séptimo día y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho. Observen esto, hermanos. Dios había hecho los cielos y la tierra en 6 días. Y dice que el séptimo reposó. Y está hablando, hermanos, antes de la creación. Cuando Dios está formando todo el mundo, el universo, dice que en todo, Él hizo todo en 6 días. El séptimo reposó. Está hablando, hermanos, no está hablando del primer día, sino del último día de la semana, que es el séptimo. ¿Sí? Entonces está refiriendo al Sabbat. Ahora, Cristo Jesús va a continuar con esta tradición a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y llegando al Nuevo Testamento, Jesús también va a tomar y a respetar el mismo sábado. Lo vemos aquí, por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 12, versículo 8. Dice, porque Señor es del sábado el Hijo del Hombre. Vamos a verlo, Mateo 12, 8. No me gusta aquí la traducción. Mateo 12, 8. Dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Observen, hermanos, cómo se está siguiendo la tradición. Dios había instituido el sábado, el último día, hermanos, para descanso. A lo largo de todo el Antiguo Testamento se viene arrastrando esta misma idea. Llega al Nuevo Testamento y Jesucristo también dice que Él es el Señor del sábado. Él es el Dios del día de reposo. En otras palabras, Jesucristo estaba preservando lo que Dios había determinado. Y así, hermanos, podemos seguir hasta el fin del Apocalipsis. Ahora, la pregunta es, hermano, ¿por qué la cristiandad cambió, ¿sí?, del día sábado al día primero de la semana? Si Dios había instituido que nosotros debíamos de conservar el sábado, ¿por qué nosotros descansamos el domingo? Si es el primer día de la semana. Cuando en otras palabras no se ha trabajado, porque es el primer día de la semana. Hermanos, esto tiene que ver, hermanos, sí, por la Iglesia Católica, que lo cambió a la mitad del siglo IV, ¿sí?, por Constantino, ¿sí?, más o menos, hermanos, en el 321, ¿sí?, que él es el que determinó que el día del Señor habría de cambiarse el día lunes, el día domingo. Por eso, hermanos, eso fue un cambio, un ajuste. Y de ahí se fue toda la tradición judía, toda la tradición cristiana. Pero hoy en nuestros días, los judíos siguen conservando el mismo sábado, hermanos, de descanso y para tener comunión con el Señor. Amén. Bueno, eso es en cuanto al sábado. Hay, hermanos, en la escritura aquí en Levítico
Levítico 23, se presentan 7 fiestas judías, ¿sí? A excepción también del sábado o el sabbat, ¿sí? Entonces no podemos saber si los judíos lo toman como 8, incluyendo el sábado, o como 7, que las vamos a mencionar. Desde la semana, hace 15 días iniciamos las fiestas judías. Hoy vamos a empezar a hablar sobre el día o la fiesta de la Pascua, gloria del Señor. Ahí en Levítico habíamos dicho que estas 7 fiestas que a continuación aparecen, están todas en Levítico capítulo 23, ¿sí? Versículo, vamos a leerlo desde el comienzo. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, observa, ¿no? Es un estatuto. Dios está tomando la palabra y le está dando órdenes a Moisés. Habla a los hijos de Israel y diles, las solemnidades o las fiestas, se traduce igual, son de Jehová, las cuales proclamaréis santas convocaciones o santas reuniones. Estas serán mis fiestas. 6 días se trabajará, aquí se está mencionando como el sábado. 6 días se trabajará y el séptimo día de reposo será. Entonces, el sabbat significa reposo. Y el séptimo día, sábado, de reposo será. Convocación santa. Ninguna obra haréis. Sábado es de Jehová de todas vuestras habitaciones. Observa, hermano, Dios instituyó el sábado, no fue el domingo. El sábado Dios lo instituyó para conservar en santidad. Y estas son las solemnidades. Luego, punto, y empiezan ahora. Va a mencionar 7 fiestas. Estas son las solemnidades o las fiestas de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en su tiempo. Y aquí viene la primera fiesta. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. O sea, hermano, esta es la primera fiesta en todo el año. Habíamos dicho, hermanos, que el primer mes, hermanos, de judío son 12 meses, al igual que el calendario gregoriano. El primer mes también tiene 30 días como los demás. Pero el primer mes judío no empieza, digamos, para nosotros, como a nosotros, como en enero, sino para ellos empieza en el mes, en la etapa de la primavera, que estamos hablando como por marzo, abril. Entre el 15 de marzo hasta el 15 de abril, o al 14 de abril, como lo quieras ver, hermanos. Entonces, y luego dice que es el primer mes de todos los meses. Y en otras palabras dice el primer mes de todo el año. Lo que está diciendo, hermanos, que la primera fiesta que se va a celebrar para los judíos es precisamente en donde dice es el día de la Pascua. La Pascua, hermanos, es la primera celebración que se va a dar. Cuando en el mes de Nisan o en el mes de Abit, que es lo mismo, que corresponde más o menos entre el 14 de marzo y algo así hasta el 21 de abril. Es decir, más o menos como 35 días. 35, ¿sí? Ahora, si ustedes se dan cuenta, hermano, Levítico está más o menos escrito en el año de 1440 a.C. En otras palabras, hermanos, Dios estaba instituyendo. Son 1400 años, más 2000 años, sí, hasta Cristo, más 2000 años. Hermanos, que llevamos como 4000. Hay algunas historias, hermanos, sí, por ejemplo, el libro el libro de Job, que es mucho anterior al libro de Moisés, a Levítico. Así que, hermanos, desde Noé hasta Cristo son 4000 años que han pasado, hermanos, y desde Cristo hasta nuestros días son 2000 años. Quiere decir que llevamos 6000 años, hermanos, y resale también el milenio, es decir, hermanos, que estamos a las puertas de la venida de Cristo Jesús. Entonces, ¿cuándo es el día de la Pascua? Pues precisamente en el mes de Abid, ¿sí? El primer día, hermanos, es la primera celebración de todo el año que Israel, la nación, tenía que preservar. Gloria al Señor. Aquí en Éxodo capítulo, vamos a Éxodo, hay muchos detalles. Ahora, ya se mencionó la Pascua. Ahora, vamos a ver, hermanos, los detalles que se mencionan en Éxodo capítulo 12, versículo del 1 hasta el 28. Es mucho que hay que leer, hermanos. Pero dice, hermanos, y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, hermanos, este va a ser la Pascua. Vamos, déjame leerlo aquí. Éxodo 12,
capítulo 12, del 1 en adelante. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Él dice, hermanos, está hablando que el mes de Abib es como para nosotros, como enero, y es el primer mes de todo el año. ¿Cuándo comienza? Como por marzo, abril, para nuestro calendario gregoriano. Dice, para vosotros será este el primer mes de los meses del año. Habla toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato de su casa tomarían un según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, o aquí dice el cordero, será sin defecto, macho de un año, vamos a considerar, pongan mucha atención, dice, macho de un año, tomarlo, de las ovejas de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, observen, es decir, el 14 del mes de Abib inicia la fiesta de la Pascua, ¿sí? Y lo inmolará, es decir, lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Hermanos, recuerden que el día judío no empieza como el de nosotros, sino empieza de tarde a tarde. Es decir, hermanos, como de las 3 de la tarde hasta el siguiente día, hermanos, termina el día. No es aquí como en las mañanas y termina en la noche. Allá es de tarde a tarde. Y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, lo que había comentado. Y tomará de la sangre y lo pondrá en los 2 postes y el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Recuerdan, hermanos? Cuando dice que ha de poner la sangre entre las puertas, entre todo el marco de las puertas lo habrán de poner. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Es decir, no debe ser el animal cocido en agua o hervido, sino asado. Es decir, hermanos, como a la leña. ¿Sí? Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá quedado hasta la mañana habéis de quemarlo en el fuego. Y así habéis de comerlo ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies y vuestros bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Entonces, ¿qué está representando la Pascua, hermanos? La celebración. Bueno, es que, hermanos, tenía que presentarse un animal sin defecto, un animal perfecto, de un año de nacimiento, hermanos, es decir, en la plenitud de la edad, y sacrificarlo. El animal tenía que vaciar la sangre y ponerlo en los marcos de las puertas de las casas. Además, ese animalito, hermanos, tenía que haber sido cocido, hermanos, o asado, no en agua, sino en las brasas del fuego, de la leña, todo el Señor. Todo esto, hermanos, nos recuerda al sacrificio de Cristo Jesús. Él fue el Cordero Pascual. Por eso, hermanos, el día de este día, hermanos, esta fiesta, ¿sí? El día de la Pascua es el día más importante o la fiesta más importante de todas las demás fiestas. Porque, hermanos, nos está recordando, primeramente, la salida de la nación de Israel de Egipto. Recordemos que cuando Israel iba a salir de Egipto, Dios iba a castigar a Egipto, hermanos, matando a los primogénitos. Y una noche antes de que salieran, Dios le dijo a la nación de Israel por boca de Moisés: mira, Moisés, dile al pueblo que sacrifique un animalito, ¿sí? Y que la sangre del animalito lo pongan en las puertas, en los marcos de las puertas, para que la muerte no entre sobre ellos. Entonces, al otro día, ¿sí? Cuando venga la plaga, esos, ¿sí? Todos los hijos mayores de los egipcios van a morir, pero ninguno de los judíos. De tal manera que, ¿qué está hablando, hermanos? Está hablando como la primera fiesta. Está hablando, hermanos, como el día de la Pascua, que nos está recordando la muerte y el sacrificio de Cristo por un lado, en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se está dando, hermanos, la salida de la nación de Israel de Egipto. Ustedes recuerdan, hermanos, no sé si ustedes vieron la película de los 10 mandamientos, en donde cuando Israel ya va a salir, después de que vino una noche anterior, cayó la plaga,
de la muerte en los primogénitos de los egipcios. Ellos lo que sabían que esas plagas, las 10 que habían caído, hermanos, eran consecuencias de la dureza del corazón de la nación de Egipto y del faraón. Por eso, hermanos, que cuando Dios le dijo a Moisés, dile al faraón que van a salir, sí, lo que hizo, hermanos, faraón los dejó salir. Y todo el pueblo de Egipto, hermanos, le dio dones, le dio bienes, hermanos, dice la escritura que los despojaron de todo el trabajo. Es decir, los egipcios estaban dándole, sí, todos los bienes, hermanos, que ellos habían hecho durante tantos años de esclavitud. Entonces, el día de la Pascua, hermanos, sí, nos habla del comienzo del año. Nos habla también, hermanos, del comienzo de la nación de Israel saliendo de Egipto. Además, hermanos, el día de la Pascua en el Nuevo Testamento nos está hablando que Cristo Jesús es nuestra Pascua, nuestro Cordero sacrificial, ¿sí? Así que, hermanos, la Pascua es la festividad más importante para los judíos. Gloria al Señor. Sí, y ahí, hermanos, recordemos que en el Éxodo, hermanos, sí, Dios estaba descargando, hermanos, el castigo sobre la nación de Egipto, ¿sí? Y ellos tenían, sí, entonces ellos, para que Israel se fuera, Israel les pidió dones o les pidió bienes, hermanos, y fueron despojados los egipcios, ¿sí? Con tal de que ellos salieran. Amén. Ahora, dice algo importante, ¿sí? De ese animalito. Dice que la noche que habrían de matar al cordero, tenían que comerlo asado. Lo había dicho, no en agua, ¿sí? Hermanos, y dice que también tiene que hacer panes, comerlo con panes sin levadura. Hermanos, sí, la levadura es una figura del pecado, ¿sí? Luego, comerlo asado nos habla de la figura de Cristo Jesús siendo puesto en el altar de los sacrificios y muriendo. Y dice también que dice, y había de comerlo con hierbas amargas, que nos habla, hermanos, de la figura de la esclavitud que Israel había tenido en Egipto. Y la sangre del animal que había sido derramada cuando se sacrificaba era puesto en los postes de las casas de los israelitas, señalando, hermanos, la distinción entre los hijos de Dios y los hijos del hombre. Hermanos, y el Cordero Pascual tenía un sentido típico, hermanos, de que Cristo es nuestra Pascua. Imagínense qué tan importante era esta fiesta, la fiesta, hermanos, de la Pascua. Cristo Jesús era nuestro Cordero Pascual. ¿En dónde veo eso, hermanos? Vamos a 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice, limpiad pues la vieja levadura, es decir, hermanos, la levadura es una figura de pecado. Limpia la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois nosotros sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Está diciendo, hermanos, que Cristo Jesús ahora es nuestra Pascua. Así como Israel pudo salir de Egipto, hermanos, Egipto era una figura del pecado. Israel tuvo que salir de Egipto, hermanos, hacia Canaán. Es decir, hermanos, cuando tú conociste a Cristo, tú vivías en Egipto. Tenías, hermanos, hábitos y costumbres, hermanos, de tu vida tradicional. Hermanos, eras maldito. Perdón que te lo diga, hermanos, eras maldito a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque venerabas a otros santos, venerabas a otros dioses, a vírgenes, a la Virgen de Guadalupe, etcétera, hermanos, a santos, a San Martín de Porras, y yo no sé cuántos santos y vírgenes uno veneraba. Entonces, hermanos, Egipto, esa era esa figura. Egipto, hermanos, sí, tenía al dios del agua, al dios del Nilo, al Dios del cielo, al Dios del campo, al Dios de la fertilidad, etc. Entonces, hermanos, Israel sale de ese lugar. Dios nos estaba sacando a nosotros a través de su muerte como Cordero Pascual. Dice que Cristo es nuestro Cordero Pascual. Fuimos, hermanos, dejamos el mundo de Egipto, dejamos nuestras tradiciones de pecado, dejamos nuestras divinidades atrás y ahora somos hijos de Dios. Ahora caminamos con la salvación de Jesucristo como nuestro Cordero Pascual. Gloria al Señor. Ahora, hermano, dice aquí, hermanos,
Perdón, aquí dice que Cristo es nuestro Cordero Pascual. Vamos a reforzar esta idea. En Gálatas, capítulo 1, versículo 4 también dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿De quién habla? De Jesucristo. Cristo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Hermanos, la Pascua, hermanos, significa, hermanos, que Cristo Jesús fue tratado, hermanos, en la cruz por nosotros. Gloria al Señor. Ahora, aquí regresando a Éxodo capítulo 12, vamos ahí, Éxodo capítulo 12, versículo 5, dice, el cordero será sin defecto, aquí hay varias cosas, sin defecto, macho de un año, tomarlo de las ovejas y de las cabras. Ya había dicho, hermanos, que era un animal sin defecto, porque esto nos habla de la figura de Cristo Jesús. Cristo fue tentado en todo, hermanos, y no fue hallado culpable en nada. Hermanos, Él fue perfecto. Así que, hermanos, el cordero es una figura de Cristo Jesús. Un cordero sin defecto, no tenía que estar mutilada su pata, hermanos, o que fuera tuerto, o que estuviera lisiado, o que caminara cojo. Cristo Jesús, hermanos, el cordero es una figura de Cristo Jesús. Dice que el animal tiene que ser sin defecto, y ahora dice macho de un año, hermanos, decrecido. Es decir, hermanos, lo que dice que era la mejor edad. Jesucristo murió en la plenitud de los 33 años. Hermanos, en la calidad, hermanos, la plena potencialidad mental, física, hermanos, y espiritual de la persona. Dice macho de un año. Y lo dice sin defecto. Aquí habla, hermanos, denota la pureza de lo que era ese animalito. Recordemos, hermanos, que hay un símil entre el Cordero Pascual del Antiguo Testamento y Cristo Jesús que camina hacia el altar de los sacrificios. Dice, sin defecto, denota la pureza de su persona. En 1 de Pedro capítulo 1, 19 vemos este ejemplo. Capítulo 1, 19 dice acerca de Cristo, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es nuestro Cristo. Ese es nuestro Cordero. Ese es nuestro Señor. Hermano, ¿no te parece demasiado hermoso pensar en la figura de Cristo? Dice, sin mancha y sin contaminación. Bueno, esa es una cita en 1 de Pedro. Pero, hermanos, el apóstol Pablo también nos dice algo al respecto de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice, y al que no conoció pecado, Jesucristo, se le hizo pecado por nosotros. Fue tratado, hermanos, como un maleante, como un asesino, como un ladrón en la cruz. Porque hermanos, lo pusieron en medio de los ladrones, como diciendo que él era el mayor. Dice, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Bueno, ya hablamos lo que dice, sí, el apóstol Pablo. Ya hablamos lo que dijo el apóstol Pedro. Gloria al Señor. Vamos un poquito más. Ahora en Hebreos. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice, porque no tenemos un pontífice, es un sacerdote, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo, Jesucristo fue tentado en todo, según nuestra semejante, pero sin pecado. ¿Te das cuenta, hermanos? Ese animalito en el Antiguo Testamento que era sacrificado no podía tener ni falla ni defecto, porque habría de representar la pureza y la santidad de Jesucristo. Y en el capítulo 7 de ahí de Hebreos 7, 26, ahora dice, habla de la persona de Jesucristo, porque tal pontífice no convenía, santo, observen, los grados de perfección, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime de los cielos. Hermanos, la figura de Cristo era perfecta. Hermanos, perfección de perfecciones. Nunca hubo engaño, ni hubo malicia, ni hubo falsedad en su persona de Jesucristo. Pero también aquí, hermanos, en Éxodo capítulo 12,
regresemos ahora, hay otras características, ¿sí? Sí, ¿en cuál dije? Éxodo, capítulo 12, versículos 6 al 9. A ver, ¿qué detectan aquí? Otra característica acerca del cordero que habrían de sacrificar. Dice, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes. ¿Cuál mes? El mes de Abid, o el mes de Nisan, que es lo mismo, ¿sí? Que era en el mes de marzo. Jesucristo murió, hermanos, en marzo. Amén. En un mes de marzo, abril. Entonces, ¿no? ¿Cuándo resucitará, hermanos? Después lo voy a dejar. Te lo voy a decir cuándo, hermanos, en qué mes. Pero aquí dice en el mes, sí, en el día 14 de este mes, en el mes de Abid. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Observen, hermanos. Dice, y lo tomará de la sangre y lo pondrán en las 2 postes en un dintel de la casa en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. ¿Sí? Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Hermano, yo no sé si puedo explicar lo que estoy viendo aquí, hermanos, pero dice que la carne, hermanos, del animalito, había de ser asada al fuego. Hermanos, esto nos hace pensar de Jesucristo. Cuando fue muerto, hermanos, en la cruz, dice, hermanos, que su alma llegó al infierno, en el fuego eterno, hermanos. Hermanos, el cuerpo de Jesucristo, hermanos, se quedó ahí en la cruz. Pero su alma, hermanos, que fue hasta abajo, hasta los mismos infiernos, hermanos. Dice que su carne, dice, y aquella noche comeréis la carne asada al fuego y panes sin levadura. Después, hermanos, todos los pecados, cuando Jesucristo bajó hasta los infiernos, los dejó ahí. Tus pecados, mi pecado, el de mi esposa, mis hijos, mis hermanos, Cristo Jesús los dejó en el infierno. Y luego dice que Él se levantó, hermanos, y dice que el animal había de comerse asado en el fuego, ¿sí? Y panes sin levaduras, hermanos. La levadura nos habla de pecados. Cristo Jesús dejó nuestros pecados en el infierno. Y Él se levantó santo, puro, hermanos. Dice que en Isaías 53, dice que Él llevó nuestros pecados sobre sus hombros. Así que cuando Él bajó al infierno, allá dejó nuestros pecados. Después Él se levantó, hermanos. Dice aquí, panes sin levaduras, con hierbas amargas lo comeréis. Hierbas amargas, está hablando, hermanos, del trato tan ruin, tan despreciado que fue tratado Israel en Egipto. Todo es simbólico, hermanos. Todo es representativo. Todo es una figura, hermanos, de lo que estábamos viendo, ¿sí? Y luego dice, hermanos, dice asado a fuego. En Filipenses capítulo 2, vamos ahora, hermanos, esta figura, capítulo 2, versículo 8, dice, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, ahí hermanos habla de los grados de, hermanos, de humillación en que Jesucristo fue puesto en la cruz. Pero después Él se levantó en victoria. Amén. Luego también ahí, hermanos, en Éxodo, vamos a regresar, Éxodo capítulo 12, hay otro rasgo más que se dice, en el versículo 46, dice, en una casa se comerá y no llevará de aquella carne fuera de la casa, ni quebraréis hueso suyo. ¿Sí? Es decir, hermanos, aquí hay otro rasgo característico de Jesucristo. Así como el animalito era comido todo en partes, ¿sí? Era asado, dice que ningún hueso se quebraría. Y aquí, hermanos, dice que Jesucristo no fue quebrado ningún hueso. Sí, aquí dice, en una casa se comerá, el animalito se ha de comer en casa, y no llevaréis de aquella carne fuera de la casa, ni quebraréis hueso suyo, ¿sí? Hermanos, Jesucristo estando en la cruz, ¿te recuerdan que a los 2 ladrones que estaban al lado le quebraron los pies o las rodillas? Pero cuando vio a Jesucristo, como ya tenía la lanza clavada, hermanos, en su costado, ya había muerto, no le quebró un hueso. Y esto, hermanos, ¿qué denota? Hermanos, denota
sí, la fuerza inquebrantable de su cometido, de lo que él había hecho. Juan capítulo 19, lo vemos aquí, capítulo 19, versículo 33. Dice, mas cuando vieron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Como hay una sincronía en la escritura. Y en el 36 dice, porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliese la escritura. Hueso no quebrantado en él. ¿Sí? Entonces, ahora, podemos resumir, hermanos, ¿qué nos habla la Pascua? Hermanos, nos habla de los sufrimientos de Cristo. Nos habla también, hermanos, del inicio del año. Es la primera fiesta que se celebra en el año judío. Es en el mes de Abib o en el mes de Nisan. ¿Sí? Es en el tiempo de la primavera. ¿Sí? En el calendario gregoriano se nos está refiriendo a nosotros como marzo o abril. Pero dice que el 14, es decir, hermanos, la Pascua era el 14 de Nisan. Es decir, es como decir el 14 de enero para nosotros. Ayer el 14 de Nisan. ¿Cuándo lo está hablando? Hermanos, en 1400 años antes de Cristo. Otro dato importante. Dice, hermanos, ¿sí?, que era comienzo de todos los meses y también comienzo del año. En otras palabras, la Pascua era la festividad más importante de la tradición judía, ¿sí? Y ahora, hermanos, a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento, pasando también el Nuevo Testamento, los judíos siguen conservando esta tradición, ¿sí? El día santo. El primer día, hermanos, del año es la Pascua. Y esa tradición se logró conservar y mantener desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Nosotros, dice la Escritura, Jesucristo había hecho la humanidad, la tierra, el universo, en 6 días. Y el séptimo día, Jesucristo descansó. Hermanos, ¿qué está diciendo? Que está cumpliendo todo. Nosotros somos los que alteramos la cristiandad. Bueno, más bien el catolicismo. Porque el catolicismo, hermanos, ¿sí?, ellos fueron los que instauraron. Quitaron el mes, el séptimo mes, que era el Sabbat, que es el Sabbat para los judíos, y lo pusieron a los cristianos, hermanos, como el mes de, sí, el día domingo. Recordemos que Constantino, él era un emperador romano. Pero hermanos, él se convirtió al cristianismo. Él dio libertad para que los judíos, hermanos, dejaran de ser perseguidos. ¿Sí? Los judíos o los cristianos judíos dejaran de ser, y los gentiles también dejaran de ser perseguidos. Hermanos, él se convirtió al cristianismo y le dio tolerancia. Que ya no fueran perseguidos y también, hermanos, pero el error de él, hermanos, es que no quiso que los cristianos mantuvieran la tradición del sábado, a igual que los judíos, sino que más bien lo que hicieron es que dijo Constantino, un grave error, que no sea el sábado, sino que sea ahora el domingo. Rompió las normas de las escrituras. Entonces, tenía buena intención, pero le faltó sabiduría. Amén. Entonces, ahora nosotros en nuestros días, ¿qué significa ahora la Pascua? Ya no le decimos nosotros ahora vamos a tener nuestra Pascua, no. Ahora nosotros vamos a tener, el lugar para los judíos es la Pascua. ¿Sabes para nosotros qué se celebra? Hermanos, la cena del Señor. En otras palabras, la cena del Señor viene a sustituir, ¿sí?, la Pascua. La Pascua se creó para los judíos. Hermanos, ellos siguen celebrando año con año. En el mes de Abib, el 14 días, es decir, el 14 del mes de Abib, ellos celebran la Pascua. ¿Y nosotros qué vamos a celebrar? Hermanos, la cena del Señor. Para recordar, no vamos a recordar la salida de Egipto de los israelíes, no. Vamos a recordar para nosotros ahora, hermanos, la muerte de Jesucristo en la cruz. Entonces a ellos se le llama la cena del Señor. En 1 de Corintios, vamos a verlo esto. 1 de Corintios capítulo 11, versículo 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Cuándo fue, hermanos? El día de la Pascua. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí.
Asimismo también toda la copa, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que viviese en memoria de mí. Porque todas las veces que comieses este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que venga. Es decir, hermanos, nosotros ya no vamos a celebrar la Pascua. Son los judíos quienes van a celebrar la Pascua. Hermanos, nosotros vamos a celebrar ahora la Cena del Señor. Hermanos, ¿qué es el mismo símbolo? Para los judíos, la Pascua está representando la salida, ¿sí?, de Israel de Egipto, ¿sí? Después de que los primogénitos de los egipcios fueron muertos por la plaga de muerte. Nosotros ahora, hermanos, vamos a celebrar, hermanos, no la Pascua, sino la Cena del Señor. ¿Cuándo? Cuando Cristo murió. ¿Sí? Eso es, hermanos, para nosotros. ¿Sí? Cristo, ahora, quede claro entonces, Cristo murió en el mes de Nisan. ¿Sí? En el día de la Pascua. ¿Cuándo fue? El 14 de Nisan. El 14 de Nisan. Estoy dando muchos datos, hermanos, que les va a servir. ¿Cuándo Cristo va a resucitar? ¿O cuándo Cristo va a venir? Nomás lo voy a decir así nada más rapidito. Hermanos, en la fiesta de las trompetas. ¿Cuándo es la fiesta de las trompetas? Se lo dejo. Se lo dejo para que ustedes sepan cuándo, en qué mes se va a celebrar. Yo lo voy a mencionar. Miren, hermanos, aquí yo tengo un mapa, ¿sí? Un plano. ¿Lo están viendo? Tengo un plano que nos habla de las fiestas judías. Si ustedes observan, aquí está el mes de marzo. Aquí está el mes de marzo y abril. Aquí dice Nisan, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Hermanos, aquí está entre marzo y abril. Y así sucesivamente. Voy a ir explicando cada uno de estos días. Amén. Bueno, Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 15. Tenemos algo, sí. Dice, y les dijo, en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Recuerden, hermanos, que Cristo Jesús llegó a Jerusalén, él andaba predicando en todas las aldeas, hermanos, cerca a Jerusalén. Pero en Jerusalén, hermanos, se hacían las fiestas principales. Así como los árabes, hermanos, en la Meca, cada año hacen sus festividades y todos llegan a Arabia Saudita a celebrar, hermanos, su festividad religiosa. O como los católicos que llegan aquí el 12 de diciembre a la Basílica de Guadalupe. Así, hermanos, es una tradición que para los judíos tienen que llegar, hermanos, el día de la Pascua, precisamente a Jerusalén. Y aquí, hermanos, Jesucristo llegó ese día, hermanos, ¿sí? Y él sabía que él iba a morir en la cruz. Él era el Cordero Pascual. Él era el Cordero, hermanos, que caminó hacia la muerte. Recuerden, hermanos, que Pedro lo quiso, hermanos, apartar. Le habían dicho que Cristo Jesús, si fuera a Jerusalén, lo habrían de matar. ¿Y qué es lo que le dijo Pedro? Maestro, no vayas, te van a matar en Jerusalén. ¿Qué le dijo Jesucristo a Pedro? Quítate de aquí, Satanás, porque me eres tropiezo, me eres estorbo. Es decir, hermanos, Pedro quería apartar a Jesucristo el que él llegara a la cruz. Por eso le dijo Satanás, ¿sí? En cambio, Judas lo aventó a la cruz. Lo traicionó, hermanos. Y a Judas le dijo amigo. A Pedro, que el que estaba con él siempre cerca, ¿sí?, le dijo Satanás, porque lo quería apartar de la cruz. Pero a Judas le dijo amigo. Amén. Así que vemos aquí, hermanos, que Jesucristo fue el día de la Pascua a Jerusalén, porque sabía que él iba a morir. ¿Cuándo? El día de la Pascua. Jesús murió en el día de la Pascua como el cordero al sacrificio. Amén. Otro dato importante. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, dice, limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros.
Así, ahora esto no habla de que Cristo Jesús es nuestra Pascua. Ahora se habla, hermanos, que en Cristo Jesús es la cena del Señor. Nosotros, hermanos, lo celebramos, ¿sí? No lo celebramos cada mes o cada año. ¿Sabes por qué a veces en una iglesia hace unos días y en otra iglesia otros días y otros meses? Bueno, hermanos, porque eso Dios lo ministra en el ministerio, en el ministro. ¿Sí? Lo importante es celebrar la cena del Señor. Para nosotros la cristiandad no hay fecha, no hay día, no hay hora. Hermanos, es como el Espíritu Santo hace sentir al ministro para celebrar la Pascua. Amén. Y la última cita está en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16. ¿Sí? Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Recordemos que cuando tenemos Santa Cena, todos nos reunimos, hermanos, para tener una celebración, una convocación de tener comunión con el Señor. Y ahora sí, la última cita, tenemos aquí en Hebreos, la última, hermanos. Hebreos capítulo 11, versículo 28. Dice, por fe celebró la Pascua y el derramamiento de la sangre para que el que mataba a los primogénitos no lo tocase. ¿De quién está hablando, hermanos? De Moisés. ¿Sí? ¿Sí? De Moisés. Dice, por la fe celebró la Pascua y el derramamiento de la sangre para que el que mataba a los primogénitos no le tocase. Hermanos, termino con esta idea. La Pascua representa a Israel, la salida de la nación de Egipto, de Israel de Egipto. Hermanos, es su libertad, es su independencia. Algo así en el 1440 antes de Cristo. ¿Sí? Hermanos, era la celebración que Dios había destruido las cadenas de Egipto sobre Israel. Para nosotros, esa misma fecha se celebra la muerte de Jesucristo. Hermanos, el Cordero limpio, inmaculado, santo, puro, sin defecto. Cristo Jesús murió por nosotros, fue al sacrificio, hermanos, y en el sacrificio bajó hasta los infiernos, dejó nuestros pecados en el infierno y Él se levantó. Y ahora nosotros tenemos que celebrar, así como lo hacían los judíos, hermanos, sí, celebrar nosotros la cena del Señor. Ahora entienden, hermanos, por qué muchas veces cuando tenemos cena del Señor nos reunimos todos. Traigan su alimento, hermanos. Traigan, hermanos, sus ollas, sus cazuelas y comamos juntos. ¿Qué estamos haciendo? Teniendo comunión los unos con los otros, teniendo convivencia, celebrando, hermanos, la muerte de Jesucristo. Hermanos, la muerte de Jesús es para celebrar, porque a través de Él fuimos libres de las cadenas de la muerte eterna. Con Cristo Jesús somos bendiciones. Amén. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué otra fiesta sigue? Sí, la número 2, la fiesta de los panes sin levadura. Eso será para la siguiente semana. Sí, la fiesta de los panes sin levadura. Les amamos en Cristo. Bendiciones, amados hermanos. Les pido de favor que se conecten el siguiente domingo, como siempre, a partir de las 11:30 más o menos, antes los coros, sí, vamos a tener los coros, después la administración. Voy a iniciar un nuevo tema, hermanos, y una vez quiero anunciarlos. Voy a hablar, hermanos, sobre los 7 espíritus de Dios, que están ahí en el libro de Isaías. Amén. Saludos y bendiciones. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Gracias y gracias. Dios les bendiga, hermanos.